Muy buenas tardes. Gracias, profesor, por la presentación que ha hecho. Vamos a cambiar absolutamente el tercio, aunque usaré como referencia la exposición del profesor José María Hernández como referencia de conjunto, para pasar de los 30 millones de kilómetros cuadrados y no más de 1.000 millones de habitantes a una minúscula extensión de poco más allá de 24.000 kilómetros cuadrados y no más allá de 500.000 habitantes. Es decir, que vamos a hablar de una minúscula parte de África que tiene la singularidad de ser el único territorio español en el África subsahariana y de haber sido descolonizado en su momento de la manera que el profesor se ha referido, y es para este que me referiré de inmediato. Un libro interesantísimo de uno de los máximos expertos sobre Guinea Ecuatorial, el profesor suizo Max Liniger, que se llamó Lo pequeño no siempre es hermoso, refiriéndose a Guinea Ecuatorial. Creo que es un título magistral, de alguna forma, o que revela que no siempre los lugares pequeños son manejables, no siempre el mejor perfume es en envases pequeños, a lo mejor sí en el caso del perfume, pero no en el caso de Guinea Ecuatorial. Estamos ante un tema que parece mentira, una población tan insignificante, ha sido siempre complejo, estamos muy apasionados las discusiones sobre él, ¿no? Y desde mi punto de vista se ha pasado de una dictadura de blancos, es decir, dictadura española, a una dictadura de negros. Es decir, en definitiva la palabra que tiene en común es la de dictadura. No todos conocen, seguramente, que cuando Guinea española pasa a ser Guinea Ecuatorial, estaba un Franco vivo y coleando, y quien le entrega el poder al nuevo presidente, Macías, es Paraguay Iván. Estamos hablando de que realmente Guinea Ecuatorial nunca conoció la democracia, sino que realmente pasó directamente de una democracia, de una dictadura española a, como veremos enseguida, una dictadura sangrienta guineana. Por eso me gusta mucho el planteamiento que hace Van Lins en su libro Sistemas totalitarios y regímenes autoritarios, en el que viene a decir que realmente se pasó de una colonia a un sultanato, porque en realidad hay que pensar que Guinea Ecuatorial siempre ha sido un país controlado por ciertas tribus, que son realmente las que se distribuyen las riquezas, con un pueblo absolutamente empobrecido, como veremos enseguida cuando analicemos la realidad actual. Es cierto que este tema no es que esté demasiado investigado, aunque muy avanzado en los últimos años, y la veracidad de las publicaciones hechas por el gobierno guineano han dejado siempre de desear, además de que son muy pocas, son muy escasas, ¿no? Yo uso como sistema de referencia mi estancia en Guinea Ecuatorial durante 3 años, dirigiendo el centro de la universidad en Guinea, luego la dirección del Colegio Mayor Nacional de África Madrid durante 10 años y mi publicación. Quiero decir que no lo digo por autobombo, sino para que se hagan una idea de que hablo de algo que he conocido directamente 3 años en el país y luego he tenido ocasión de hacer muchísimas actividades, seminarios y demás en el Colegio Mayor Nacional de África. Producto de todo ello han sido una serie de libros, artículos y demás que solo menciono, solo dejo en la pantalla un minuto si alguien está interesado sobre el tema de la educación en Guinea Ecuatorial puede acudir a lo mejor a alguno de ellos, y sobre todo al último, que está todavía en prensa, está a punto de aparecer, que se habla de la legislación educativa y la aculturación coloniales. Es decir, es un intento de recoger todas las normas coloniales españolas para Guinea, un estudio introductorio amplio, pero en definitiva es simplemente una cita a sus efectos de referencia, igual con muchísimos otras participaciones en congresos, artículos de revista, hasta la última, que fue por invitación expresa del profesor José María Hernández, que se le ocurrió que a lo mejor tenía algo que decir sobre lo que queda, de quedar algo, de la educación colonial española en la Guinea Ecuatorial actual, que se publicó con su coordinación en la revista Historia de la Educación de Salamanca en el año 2011.
Entrando en la exposición en sí, consiste en 4 partes. Las 3 principales, como no puede ser de otra manera, aunque realmente acabaré hablando de lo que queda de la educación española, parecía obvio que acercarse de un seminario que le da importancia al aspecto histórico, no dejase de hablar de la educación colonial, en segundo lugar de la educación en la Guinea independiente, para acabar hablando de cuál es la realidad de la educación actual en Guinea y ver si realmente se puede afirmar negativa o positivamente si queda algo de la educación o del sistema colonial español en Guinea Ecuatorial actual, para acabar con unas cuantas conclusiones. Como esto está todo realmente ubicado, yo voy a intentar resumir la medida posible y hacer lo más o menos que pueda en mi exposición, para luego en el coloquio, si quiere, pues cambiar de impresiones, teniendo en cuenta que es un tema relativamente amplio, porque estamos hablando de 2 maneras que la gente sorprende, porque da la impresión de que la colonia de Guinea es una colonia de muchos siglos, ¿no? Los datos son exactamente 180 años de dominio colonial, pero de colonización efectiva, 76 años. Teniendo en cuenta que ciudadanos españoles fueron durante 9 años, digo como ciudadanos entre comillas porque estamos todavía en plena etapa dictatorial en España y somos ciudadanos relativamente, aunque sí de derecho, no tanto de derecho. Esas son las cifras de la colonización española. Son una cifra realmente que sorprende a primera vista, porque da la impresión de que es una colonia de muchísima mayor trayectoria temporal. Nuestra colonización fue claramente, desde el primer momento, católica, patriótica y humanista, por decirla en los términos clásicos, aunque me temo que la realidad no fue así, que fue una realidad más bien mercantilista y explotadora. Como antes se sacó el tema, yo también quería comentar algo sobre la colonización católica de Guinea Ecuatorial, y es que con frecuencia realmente los misioneros son utilizados por el poder político. Los misioneros forman, vamos a ver, yo distinguiría siempre entre un misionero que hace una labor concreta, siempre respetable, y la institución que está detrás. Pasa como con la Iglesia Católica, una cosa es la fe que puede tener una persona y otra cosa son las estructuras jerárquicas. Y en el caso de Guinea se ve perfectamente cómo la colonización, que es básicamente misional, llega a unos enfrentamientos muy violentos con el poder gubernativo, es decir, con los gobernadores generales, algunos de ellos eran masones, y los enfrentamientos no son solamente en la colonia, son también en Madrid. Ahí las fuerzas que apoyan a los católicos y a los conservadores actúan para frenar a los gobernadores liberales en Guinea, que es también un tema relativamente desconocido. Es decir, católica sí, pero sobre todo patriótica y sobre todo mercantilista y explotadora. Hay casos incluso, uno de ellos llega incluso a la eliminación física de una señora nativa porque se exhibía, según los misioneros, de forma poco prudente, y la eliminaron incluso físicamente. Es decir, no es el caso, no hay muchísimos casos, pero sí es verdad que se podía llegar a las máximas consecuencias con tal de mantener, por una parte, no hay que olvidar también que cuando la misión está actuando, está aculturalizando, está procurando eliminar cualquier vestigio de las religiones tradicionales. Eso lo dejo a su pensamiento, si es bueno, si es malo, si es indiferente. Es decir, que no se trata simplemente de que estén procurando que el mensaje cristiano llegue, sino que están al mismo tiempo eliminando realmente las religiones tradicionales y las formas de vida tradicionales. Esta colonización fue llevada básicamente por los claretianos a partir de 1887, que es cuando realmente se ve el desarrollo educativo que empieza en Siena y luego se va extendiendo, y desde el primer momento empiezan los enfrentamientos, primero alargados y luego muy fuertes, entre los colonos, que tenían unos intereses claramente mercantilistas y abusaban de una forma directa de los nativos,
los gobernadores generales, que según fuera su origen y su ideología, pues podían apoyar a los colonos o a los misioneros, y luego Madrid, que estaba basculando entre los diferentes poderes. Y todo esto es una larga guerra dialéctica con frecuencia, que no va más, pero que a veces hace caer un gobernador general, simplemente por la presión de la misión. La misión en todo este tiempo, es decir, España decide en este momento entregar Guinea a las misiones. O sea, no se puede hablar de una colonización española solamente, hay que decir, de una colonización misional española. Es un tema que puede llevar mucho tiempo, pero que yo prácticamente he dirigido con esta llamada a entender estos conflictos, ¿no?, que se producen en la colonización. En estos primeros momentos, hasta que llega la Segunda República, es una colonización duramente explotadora y mercantilista, que trata de explotar al tope los territorios guineanos, una mano de obra barata, con frecuencia esclavista. Y es cierto que, entre tanto, ya se va creando una estructura educativa, porque nos afecta a nosotros. Se va creando una estructura educativa todavía controlada por los españoles, por los funcionarios españoles, con el apoyo de maestros nativos, con frecuencia no demasiado preparados. La Segunda República significó el intento de aplicar en Guinea Española, la colonia de Guinea, los presupuestos del nuevo régimen. Eso llevó consigo que lo primero que hacen es una inspección que demuestra que el fraude y la corrupción no son tema tabú. Realmente hubo profundos análisis jurídicos para determinar la cantidad de gente que está implicada en la corrupción en Guinea Ecuatorial. Y se empiezan a aplicar los principios de laicismo y libertad religiosa, que era otro problema fundamental, porque los misioneros protestantes tenían un fuerte arraigo en ciertas zonas de Guinea, y esto siempre molestó mucho a los misioneros católicos, que lo hacen constar continuamente. Ellos querían una misión solo para ellos. Y con la República se introduce el tema del laicismo en la enseñanza y en la sociedad, y también libertad religiosa. Se procura también una cierta modernización, creación de escuelas, es decir, la política educativa republicana aplicada a Guinea Ecuatorial, sabiendo, como yo estoy seguro que ustedes saben, que la Segunda República Española tuvo una duración efectiva minúscula, que no hubo tiempo prácticamente de poner en marcha en los primeros años toda la política educativa prevista, sino que luego, con el llamado bienio negro, una especie de reacción hacia atrás, y luego, digamos, ya con la guerra civil, se da el traste con todo el intento de cambiar la realidad educativa. Se advierte, eso sí, una creación de nuevos centros escolares, una cualificación superior del profesorado, pero insisto, la política educativa republicana tiene corto recorrido, y más en Guinea, porque desde el año 36 Guinea cae en manos de los golpistas. Con la instauración del nacional-catolicismo, que conocerán por otras asignaturas, que consiste en esa alianza entre la espada y la cruz, se produce una auténtica contrarreforma educativa. Es decir, todos los avances que se habían producido de la mano de los republicanos, realmente, e incluso en la etapa última de la historia del Primo de Rivera, sufren una fuerte marcha atrás, un corte y marcha atrás. Se elimina toda la normativa republicana y se instaura de nuevo, pues, todo lo que la República había puesto en su sitio con el laicismo, es decir, de nuevo la religión católica, la historia sagrada, el crucifijo, el retrato de Franco. Hay realmente unas cuantas novelas muy interesantes que reproducen con bastante fidelidad cuál era la realidad educativa en la colonia española de Guinea en la época en la primera época del nacional-catolicismo. Sin embargo, en el haber de la política franquista en este primer periodo, se traduce en que se van creando una red de centros educativos de primaria, y se crea lo que se llamó en primera instancia Escuela Superior Indígena, y luego Escuela Santo Tomás de Aquino, que era una escuela que pretendía claramente crear una clase media de futuro. Una clase media, como al mismo tiempo estaban haciendo otros países imperialistas en África,
que consistía en decir, bueno, esto se acabará una vez, vamos a crear realmente interlocutores nativos, y para eso surge esta escuela superior indígena, que básicamente formaba esa clase media de maestros por una parte y administrativos por otra. El último periodo colonial, porque realmente ya os estoy dando cuenta de que la colonia de Guinea dura relativamente poco, supongo que para muchos nativos mucho, y para muchos españoles poco también, se estaban lucrando de esta realidad. Viene el progreso realmente de la colonia, es del 49 al 59. Hay unos, digamos que desarrollos, coyunturas internacionales del precio del cacao, del café, que hacen que Guinea se convierta en una colonia muy próspera. En ese momento es seguramente de los lugares africanos de máximo desarrollo. Y en el haber de la colonización a la española, de esta colonización católica y demás, hay que poner que se produce una práctica universalización de la enseñanza primaria. Es decir, en algunos momentos las estadísticas dan 100 y pico % de asistencia de alumnos a las clases de primera enseñanza, porque no están contabilizados los niños nigerianos que también van a clase. Por eso es 100 y pico % realmente, ¿no? Se produce una universalización casi prácticamente absoluta, si bien es cierto que no la podéis imaginar como la que se produce en la actualidad en cuanto a calidad y demás. Es verdad que los niños todavía, no digamos ya las niñas, pues tienen que hacer otro tipo de actividades que hace que la asistencia a clase y el éxito escolar no sea muy elevado, pero sí que es cierto que se produce esa práctica universalización de la enseñanza primaria. Un censo muy importante de la analfabetismo. Van apareciendo primero un instituto de segunda enseñanza, luego las escuelas normales en Bati y Malabo. Tenéis que recordar que hay una parte continental, que es la más extensa, y la parte insular. Y esa clase media a la que me refería antes se va formando en este momento, es decir, son la clase llamada a ser dirigente. Aparece aquí una figura jurídica que son los emancipados. Son aquellos negros que tienen el apoyo, o sea, que tienen la confianza del blanco. Son gente cercana, el blanco se fía de ellos y empieza a darles poder. Hay que tener en cuenta que estamos en una situación dictatorial, con un poder omnímodo realmente de la metrópoli respecto a la colonia, con un poder omnímodo de la Iglesia Católica, en este caso misional, con respecto a Guinea. Por consiguiente, no hace falta que insista en las características que puede tener este tipo de educación en la práctica. La idea, sin embargo, de esta clase media creo que fue realmente brillante, solo que lamentablemente observaremos pronto que no da tiempo de conseguir los cuadros preparados necesarios antes de la independencia. Yo por eso, por todo esto, por lo que pongo entre comillas, que el balance de la acción cultural y educativa española me parece positivo, siempre entendiéndolo en sistemas comparativos, con referencias a otras colonias africanas. Hay que tener en cuenta que el sistema educativo español y el francés son seguramente los más cercanos a los pueblos conquistados, entre comillas, mientras que el belga o el alemán, digamos, o el francés o el inglés son muy distantes. La diferencia es que los ingleses tienen claro que tienen que formar esta clase media para poner a su servicio y pasan absolutamente de la formación primaria del pueblo. Sin embargo, los españoles, en parte los portugueses, en parte los franceses, lo hacen al revés, creo que de forma equivocada de la perspectiva de la explotación colonial, y que forman realmente el apoyo misional para que aprendan a leer y escribir, para que usen el catecismo, para ser los católicos. Lo que hacen es extender la primaria, apenas la secundaria, que era cosa de blancos, y luego poco a poco se va introduciendo algún guineano, y no llegamos ya a la universidad. O sea, es una colonización diferente, como ven, un modelo educativo distinto que se aplica en Guinea, y por eso es por lo que digo positivo, porque realmente sí que hay muchas cosas que están en nuestro haber en ese sentido de educación colonial. La enseñanza secundaria es cierto que está pensada sobre todo para hijos de los blancos. Hay que pensar que hay una colonia española muy importante
que va a Guinea porque va a ganar más dinero. Es decir, los sueldos en Guinea son superiores. Es cierto que la tradición dice que a Guinea se iban lo peor de cada casa, lo cual, bueno, se puede creer o no. Cuando una persona tenía problemas, sí iba a Guinea. Cuando no había forma de meter en vereda a un hijo, se le mandaba a Guinea. Y en Guinea se podía vivir muy bien. De hecho, cuando uno va por allí, se encuentra ya en ruinas cómo vivían los españoles en Guinea-Ecuatorial, en qué tipo de mansiones vivían los españoles ricos, ¿verdad? Que eran los que llevaban todo el tema del cacao, del café y demás, ¿no? Que luego se enviaba a España para hacer para las fábricas españolas de chocolate y derivados, ¿no? En definitiva, ese es un poco el planteamiento. Esta colonia tenía que necesitaba una manera de educar a sus hijos, surgen los institutos para blancos. Poco a poco el desarrollo del país, con la influencia también de las organizaciones internacionales, llega un momento en que los guineanos se ven obligados a que también los hijos de los emancipados, no cualquier negro, sino solo los hijos de las personas de confianza fueran ya a los institutos. Bueno, era también una manera de ir creando esa necesaria clase media que iba a necesitar el país. Sugiero unas cuantas lecturas para quien esté interesado en acercarse a esto que estoy comentando y pueda contrastar lo que digo con lo que ellos piensan. Básicamente, Donaldo Ndongo, que es un guineano español, tiene 2 o 3 novelas fantásticas, pero quizás Las tinieblas de Memoria Negra es una novela antológica porque describe como nadie la situación de la educación nacional católica en Guinea que él mismo vivió, que él mismo conocía directamente. Y luego, desde otra perspectiva, aunque prácticamente acaba en la época republicana, la obra de José Pinal de Coa, Historia de la Maestra. Hay películas, documentales, que quien esté interesado, es muy fácil entrando en internet, en Google, pueda descargarse y ver algunos de estos medios audiovisuales. Dando un paso más, y voy a intentar ser mucho más breve ahora para no ocupar demasiado más tiempo. La independencia de Guinea llega en 1968, pero ya antes, en 1959, se produce la fase de la provincialización, es decir, los territorios guineanos en 2 provincias pasan a formar parte del conjunto del Estado español y en sus representantes en corte, y se va produciendo un primer acercamiento hacia la autonomía que ocurre del 64 al 68. Pues bien, estas 2 etapas realmente pretendía ser un aprendizaje para la independencia, se convierte en un aprendizaje para la corrupción. Es decir, realmente todas las contradicciones de la colonia y los propios guineanos salen a la luz en este momento y no se presagia nada bueno. España se equivoca, como casi siempre, en esto de los procesos de independencia y apoya a candidatos equivocados, con lo cual el presidente elegido, Macías Nguema, Francisco Macías, no va a ser precisamente muy pro-español. En definitiva, se produce una ruptura entre los valores coloniales asentados y los nuevos valores que llevan los guineanos. Lamentablemente, se produce un intento de vivir como los blancos. Es decir, de una manera, los guineanos, algunos de ellos, los menos cultivados, piensan que lo que quieren es tener una mujer como el blanco, un coche como el blanco, y no se dan cuenta que la realidad es mucho más compleja. Pero en definitiva, esto se hubiese podido solucionar porque habían ya unas minorías preparadas y que sabían perfectamente que podían haberse hecho cargo de su país, de su pequeño país. Pero Macías Nguema, dicho de una forma muy resumida, resulta ser un psicópata auténtico, un enfermo mental sanguinario. Si quieren profundizar más sobre el tema, hay bibliografía al uso que explica quién fue Francisco Macías, que hace que una colonia próspera, que a lo mejor podía haber seguido adelante, con el apoyo nefasto de los españoles, que dejan de apoyar a los guineanos con la idea de que ya se hundirán sin nosotros, hacen que los guineanos pierdan de vista una cosa: las colonias no son prósperas porque tengan cultivos interesantes, pero lo son en la medida en que controlan los mecanismos económicos internacionales. Pero los mecanismos económicos los controlaba Francia, Alemania, España,
pero no lo controlan los guineanos. Por consiguiente, fue el principio del fin, y de esa próspera colonia, con todos los terrenos cultivados, y si vivía razonablemente bien dentro de lo que es una colonia, se llega a la destrucción del país realmente. O como digo, ahí cómo destruir un país en poco tiempo. Todas las estructuras se vinieron abajo. La independencia significó el final del Estado. Realmente al final no había ningún tipo de instituciones que funcionaran, y al final Macías Nguema acaba en la selva escondiéndose con su par de maletas de dólares hasta que su sobrino, el actual presidente, da un golpe de Estado contra él. El golpe de Estado de libertad, que lo llamó así Teodoro Obiang, golpe de Estado de libertad, en realidad fue la continuidad de la dictadura y de la opresión del pueblo. En principio pidió ayuda internacional por la cooperación española, la francesa, y en principio empezó a funcionar el país razonablemente bien, a partir casi de nada, estaba destruido, y se empiezan a crear estructuras educativas razonables, siempre dentro de un país dependiente, de un país realmente con muy poco desarrollo. De todas formas, va pasando el tiempo, y como yo lo único que quiero que os quedáis con 4 ideas sobre esto, que a lo mejor para vosotros es un tema demasiado nuevo y tampoco tan fundamental, decir que realmente la realidad del sistema educativo de Guinea en la actualidad, es decir, con Teodoro Obiang, por detrás y por debajo de la apariencia de la normalidad, es realmente un sistema absolutamente limitado, caótico e injusto. La clave del asunto está en que ellos dicen que son unos 500.000 habitantes, 600.000 habitantes. A mí me da la impresión, por lo que he leído, por lo que he visto, que no llegan a tanto. Lo que pasa es que para las ayudas internacionales conviene inflar la población. Hay que tener en cuenta que una buena parte de la población se ha marchado del país, está fuera del país, en España, en Nigeria, Gabón, en fin. En definitiva, es un país muy pequeño. Sin embargo, la renta per cápita es de 26.000 euros, renta per cápita. Y la población se encuentra en la extrema pobreza. Es decir, realmente ahí está la clave que estaba jugando siempre sobre el sistema educativo y sobre la educación. En un país como este, en el que si hubiese distribución de la riqueza se puede vivir razonablemente bien y podrían funcionar las instituciones, realmente el grupo enguemista, es decir, la familia fan de más de ciertas tribus en particular y sus amigos, controlan el país y se quedan con toda la riqueza. Por si alguien puede pensar que uno exagera al dar estos datos, yo creo que habrán visto o podéis ver en la prensa los datos sobre las riquezas tremendas de los familiares de Obiang, que además se reparten el poder. Uno de sus hijos es vicepresidente, una de sus hijas es la vicepresidenta del Banco Central, y así sucesivamente. El vicepresidente está juzgado y perseguido en Francia, que acaban de indultarle millones y millones de euros en propiedades, que no sé cuántos coches maravillosos. Quiero decir que realmente estamos ante una realidad trágica que se produce en la Guinea actual y de la que de alguna forma también estamos nosotros muy vinculados. Una cosa que quería subrayar es que la actual ley, que es de 2007, es una ley que cuando se lee es asombrosa, porque realmente se parece mucho a nuestras leyes españolas. Esta mañana un compañero hacía una pregunta muy pertinente sobre los sistemas educativos, ¿no? Creo que era una compañera, que por qué no había un sistema educativo distinto, o si había un sistema educativo distinto, en definitiva, ¿por qué son tan parecidos a los nuestros? Porque en definitiva, es difícil que no haya una estructura de primaria, secundaria y universitaria. Es difícil pero sí que es cierto que podría haber un sistema que se adapte más a la realidad. Da la impresión que un país como Guinea, que es un país agrario básicamente, podría estar concentrado en ese desarrollo agrario. No hay industria realmente, no hay sectores tampoco altamente cualificados. Sin embargo, ellos van simplemente a emular a España o a emular a Europa, a Francia, en este caso en concreto. Una razón fundamental, ellos salen con cierta frecuencia de extranjeros estudiados
y para poder salir al extranjero tienen que convalidar leyes extranjeras. Paso siguiente, hacemos las mismas leyes. Pero ¿cuál es el problema? El hándicap va a ser que la formación que tiene un guineano medio, con una primaria mala, ahora veremos alguna característica escasa, es abismal con respecto a que tiene un chaval europeo. Y eso luego se va a ver mucho en la práctica cotidiana. Lo que tengo ahora es que no veo bien aquello, tampoco esto, pero bueno, voy a intentar. Sí, no se ve muy bien. No sé, porque he puesto demasiados contenidos. Ojo cuando que hagan PowerPoint, no pongan demasiados contenidos. En definitiva, digamos que la realidad guineana en este momento es un abandono considerable por parte de la administración de la educación pública, las máximas escasas dotaciones para la educación, la existencia de una universidad nacional que es prácticamente ficticia, no hay prácticamente bibliotecas públicas, una buena parte del profesorado de primaria, concretamente el 51%, no tiene cualificación suficiente, y la corrupción en el país está absolutamente desarrollada. La nuestra es un juego de niños comparada con la que existe en un país pequeño como este. Es decir, realmente no se debería pagar matrícula, porque la enseñanza es gratuita, sin embargo los niños tienen que pagar matrícula. Los profesores aprueban por favores y aprueban por dinero. No digo que sea el 100% del profesorado, sino un porcentaje significativo que ha analizado el profesor Belloso en sus estudios. En definitiva, yo creo que con la ventaja de que no veo bien la diapositiva, he resumido bastante todo lo que quería comentarles con respecto a la realidad del sistema educativo guineano de estos momentos, ¿no? Insisto, un país que tiene una renta per cápita tan elevada, gracias al descubrimiento del petróleo, un país que realmente podría vivir de una forma bastante digna, su población podría vivir de una forma bastante digna, porque se lo permiten los Estados Unidos, que son los que explotan realmente por sus compañías de petróleo, y porque España y otras potencias europeas internacionales se hacen la vista gorda para no complicarse la asistencia, hacen que el grupo de poder, que además tiene mucha mano para comprar periodistas y comprar empresas de información, hacen que hayan convertido a un país tan pequeño como este en una auténtica finca particular donde realmente ellos viven, viven de una forma excesiva, que no es tampoco necesaria, en una población realmente empobrecida. Ahí me recordaba, creo entender, que realmente este es el panorama real, no me estoy inventando nada, pero también es cierto que funcionan organismos internacionales, cooperaciones internacionales en Guinea, que también la enseñanza privada en manos de los religiosos también puede desempeñar un papel determinado, tanto en la isla como en el continente, pero eso no le quita realmente gravedad al asunto, porque estas organizaciones, aprovecho para hacer una crítica directa a las cooperaciones internacionales, porque las cooperaciones internacionales, claro que son necesarias, pero las cooperaciones no pueden sustituir a los naturales. Las cooperaciones realmente internacionales poco podrán hacer cuando una parte de las ayudas se acaban quedando también en el gobierno, no llegan a los pueblos. Lo que yo creo que se debe exigir más es justicia internacional, una economía realmente que no siga explotando a los países más subdesarrollados, ¿no? Con eso la cooperación sería quizás a lo mejor menos importante, podría actuar de otra manera. Porque mi experiencia en Guinea de 3 años hace que haya conocido a muchos cooperantes internacionales. Los cooperantes más significativos ganan mucho dinero. Si no es que la cooperación sea toda una cooperación para los pueblos, para las personas, con frecuencia hay una cúpula burocrática a la que hay que pagar muy bien, además porque están fuera de sus países, y las cantidades que se abonan son muy importantes. Por lo cual yo hago por una cooperación muy, muy distinta. Y más por solidaridad internacional, más por justicia internacional, que por estar dando migajas de pan, nunca mejor dicho, que además ni siquiera llegan al pueblo.
Voy a concluir de una forma muy lineal porque ya creo que estoy llegando al tiempo previsto, diciendo que lamentablemente no se hizo realidad ese sueño de una hispanidad y una africanidad, que ese hubiera sido lo ideal. Es decir, España en ese momento no estaba en condiciones de entender el fenómeno que se iba acercando, que eran las independencias africanas. España no deja que Guinea se independice de buena voluntad. Ya habían aparecido movimientos independentistas, habían aparecido grupos, digamos, de acción directa, y sobre todo la presión internacional y la presión de otros países africanos era ya insoportable. El régimen español estaba muy preocupado por su propia realidad dentro de las Naciones Unidas, dentro de las organizaciones internacionales, y no quería complicarse más la vida. Así que realmente acaba dejando el territorio, digamos que no precisamente de buena forma, en otras cosas, porque el control de los negocios africanos estaba bajo la mano, nada menos, que el almirante Carrero Blanco y sus amigos. Los amigos es un tema importante, que hay que saber que con frecuencia estas colonizaciones no son precisamente para apoyar a los pueblos, son colonizaciones claramente explotadoras. Y la nuestra lo fue. Y cuando nos vamos de allí, además, nos vamos con la típica soberbia hispánica de decir, bueno, ahí os quedáis. ¿No queréis que estemos con vosotros? Ahí os quedáis. Y efectivamente, en ese sentido, claro que colaboramos mucho a lo que ocurrió después. Pero también soy partidario de pasar cuenta a los propios habitantes de esos países. Con frecuencia da la impresión de que estamos hablando de personas que no tienen realmente responsabilidad. También los guineanos tienen mucha responsabilidad, sobre todo en la jerarquía, evidentemente, no el pueblo llano, pero sí las élites. Yo creo que fue un mal arreglo entre las élites guineanas ambiciosas de poder y por otra parte, como es lógico, también tenían el derecho a dirigir sus países, y las élites del franquismo tardío. Es curioso, sin embargo, que para contestar ya de una vez ligeramente a lo que tenía que decir a lo mejor el centro de mi intervención, que es ¿qué queda de España en Guinea Ecuatorial? Pues lo que queda realmente, es curioso, es una dictadura. Como dictadura fuera nuestra, cuando se independizaron, yo he comprobado ahí in situ que la gente no tiene idea de lo que es una democracia realmente, porque no la han conocido. Ellos, cuando hablan en público, los dirigentes hablan como nuestros dirigentes franquistas, hablan de esa forma tan llamativa como Franco en algunos discursos, que elevan la mano y elevan el tono, porque es el poder que ellos conocían. Ellos conocían a los políticos españoles de aquella época, no conocían nuestra democracia, sino aquellas políticas. Y sigue siendo importante el papel de la Iglesia Católica. Es una iglesia ahora distinta, obviamente, pero sigue siendo importante. O sea, que yo creo que son dos de las cosas que hemos dejado, junto con esa copia servil que hacen de nuestro sistema educativo, junto con el afecto que la gente mayor, que ahí dicen que hablan castizo, es decir, hablan como un canario, como un andaluz, hablan como un castellano, recuerdan. En el fondo, muchos ancianos de las tribus siguen esperando que el blanco vaya, ordene el territorio, castigue a los malos y vuelva a ser realmente quien les colabore realmente a vivir de una forma mucho mejor y humana. Es cierto que eso lo piensan solo cierta gente, es cierto que eso no tiene ningún sentido, por supuesto, pero es una de las herencias también este paternalismo muy español, ¿no?, de funcionar, que hace mucha gente se equivoque y no se dé cuenta que el hecho independentista es irreversible y que no se importa que nadie nos arregle las cosas. En definitiva, acabo ya recordando que también en el campo educativo lo necesario es una cooperación que no sea sustitutiva. No se trata de ir con nuestros técnicos a hacer las cosas a los guineanos o a los africanos o a quien se trate. Se trata realmente de que ellos adquieran la formación necesaria y de que nosotros no les sigamos explotando, cosa que ya es entrar en el territorio de la utopía, pero que no quede como decirlo. Muchas gracias.